Lo que van a presenciar ahorita es parte de una prédica que yo hice en mi iglesia y la mayoría de ustedes saben de que pues yo me enfoco en tecnología en este canal, pero este tipo de videos yo los subo de vez en cuando para que ustedes se den cuenta parte de lo que es Omar o quién es Tecnoboca y qué otras cosas o qué otras pasiones tiene. En esta prédica no solo hablo la importancia de lo que es Cristo en nuestras vidas, también pues hablamos de lo que es la importancia que era el tabernáculo en el Antiguo Testamento y cómo Dios en el Antiguo Testamento empezó a básicamente darle pistas a los israelitas de la venida de un Mesías que iba a venir pronto, que en este caso era Cristo Jesús. Al mismo tiempo que aclaramos estas cosas del Antiguo Testamento, también hablamos de lo que se relaciona a lo que si en verdad nosotros somos hijos de Dios. Y la verdad que cuando la gente dice, bueno, nosotros somos hijos de Dios, la verdad es que eso es una mentira, porque nosotros no somos hijos de Dios. Omar, ¿de qué estás hablando? Bueno, señores, disfruten la prédica. Estoy ahí con mi camisa de LSU, Nike. Y ahí todos me quedan viendo y el único con camisa morada yo ahí. Y pues obviamente sabían de que yo andaba perdido, pero los judíos son un poco intimidantes. A ellos les gusta intimidarlo a uno porque pues ellos se creen parte de lo que es el pueblo de Dios y a nosotros nos tienen como, pues ustedes son de afuera. Bueno, la cosa que voy y me pierdo ahí, pues y ya era hora de lunch y me senté a comer. Y me senté a comer con un señor que era judío ortodoxo, que hablaba un poco bien inglés, y estábamos hablando y pues él se dio cuenta que era yo cristiano y todo. Y hay algo que platicamos mucho, platicamos bastante, pero hubo algo que me llamó la atención a mí y fue esto que me dijo. Me dijo, ustedes los cristianos, para entender el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, tienen que leer la Torá. Este librito que ustedes miran acá, hecho de metal, la Torá. Y pues bueno, o sea, yo no le quise hacer caso, la verdad que yo dije, este señor está loco y todo. Pero cuando venía de regreso, me puse a ver la Torá y pues la Torá, para los que no saben, pues son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Todo lo que me estaba diciendo él era, lean el Antiguo Testamento. O sea, era sencillo, o sea, yo no tengo que comprar ningún libro judío ni nada, o sea, el Antiguo Testamento. Y me di cuenta de que era cierto, que para nosotros entender el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, uno tiene que también leer el Antiguo Testamento. Y lo traigo porque muchos de nosotros, incluyéndome a mí, no me gusta leer el Antiguo Testamento, especialmente números, como dijo el pastor, ¿verdad? Una vez aquí dijo leer números, olvídese, ¿entiende? Entonces, pero de hecho el Antiguo Testamento es uno de mis testamentos favoritos. No estoy diciendo que no sigo el Nuevo, claro que sigo el Nuevo, por el sacrificio de Cristo, pero el Antiguo Testamento ha sido uno de mis favoritos. Y pues los voy a llevar a ustedes al tabernáculo. Y como ustedes se pueden dar cuenta, el título dice, pues Cristo es más grande del tabernáculo. ¿Y por qué traigo el tabernáculo? Porque tal vez muchos de nosotros, ¿verdad? Eso me incluye a mí también, no hemos escuchado mucho de lo que es el tabernáculo. Entonces aquí no les voy a explicar todo lo del tabernáculo, porque hay un libro entero, casi todo, en el Antiguo Testamento, donde ustedes pueden leer las cosas que están en el tabernáculo, pero les voy a dar lo más básico que hay en el tabernáculo, porque aquí podemos obviamente ver a Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta McDonald's, ¿eh? Yo creo que a todos, ¿eh? Yo en el servicio de inglés lo dije, porque aplica más a ellos, ¿verdad? Pero los que crecieron aquí en Estados Unidos conocen lo que es el Happy Meal, ¿verdad? O sea, nosotros allá no, comemos huevos, frijoles, crema y queso. Nosotros crecimos diferentes. O sea, el americano aquí crece con McDonald's, ¿verdad? Porque allá McDonald's es bien caro, ¿entiendes? Entonces, uno es más casero allá en los países de uno. Pero aquí el americano crece con McDonald's y el Happy Meal y la gran promoción que le hacen al Happy Meal y que este payasito, que a mí hasta miedo me da ese payaso, pero el Happy Meal. Pero hay un punto en que la persona va creciendo y en el punto que la persona va creciendo se da cuenta que McDonald's tiene un menú totalmente variado y ahí es donde tiene un encuentro cercano con el Big Mac. O sea, miran el Big Mac y pues miran todo este menú y se olvidan totalmente del Happy Meal porque ya encontraron que McDonald's tiene una variedad, ¿me entiendes?, enorme, buena, bueno, es poquito, pero son una variedad buenísima, buenísima de hamburguesas y ya la persona sustituye lo que es el Happy Meal, ya no regresa al Happy Meal, sino de que se queda con ya el menú regular de McDonald's. Y esto se lo voy a traer ya al final de este sermón.
Y pues ustedes saben, McDonald's tiene todo lo que son los columpios, nosotros decimos columpios y todo eso, y invitaciones y todo, y pues al final a ustedes les voy a dar una invitación, ¿verdad? No a McDonald's, pero los voy a invitar a un lugar. Entonces, luego de eso vemos de que pues lo mismo es el pecado, nos dejamos, nosotros, nadie te dice a ti que dejes el pecado. Eres tú el que decides dejar el pecado, porque tú encuentras algo mejor, así como el Happy Meal. Tú encuentras algo mejor en el menú y pues obviamente nosotros encontramos algo mejor en Cristo. Y pues, ¿qué es el tabernáculo? Y vamos a ver cosas que son significativas a lo que es el tabernáculo. Y pues el tabernáculo era una tiendita. Yo vi estas foticos ahí también, así, dibujitos y todo. El tabernáculo es una tienda, ¿me entendés?, portátil. Y básicamente esta tienda portátil lo que hace es de que la presencia de Dios está en esa tienda portátil. ¿Por qué el tabernáculo es así? Porque recuerden de que el pueblo de Israel está pues de cierta manera vienen de Egipto y andan 40 años en el desierto y pues Dios le dice a Moisés que construya el tabernáculo y él construye este tabernáculo que es portátil porque andaban todos, lo tenían que desarmar y volver a armar y básicamente la presencia de Dios está en el tabernáculo y pues vamos a ver cositas, vamos a relacionarnos con el tabernáculo y pues la presencia de Dios estaba ahí. Vamos a ir entonces, les voy a dar en Hebreos 10, vamos a leer Hebreos 10, Hebreos 10:1. Hebreos 10:1 dice pues lo siguiente, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes benevineros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Básicamente está diciendo de que el tabernáculo y los sacrificios, que vamos a hablar de los sacrificios, no pueden hacer a una persona que llegue a la perfección. De hecho, si ustedes los que tienen la Reina Valera, ustedes se van a dar cuenta, como dice, por la ley teniendo la sombra de los bienes benevineros. Y uno dice, bueno, bienes benevineros, ¿qué es esa cosa? Bienes benevineros son las cosas que van a venir, las cosas que van a ocurrir. Básicamente lo que está haciendo el autor aquí, que en este caso es Pablo, se cree que sea Pablo, está diciendo de que el tabernáculo es una sombrita, es algo pequeño todavía de lo que va a ser el cielo. Le está enseñando un pedacito del cielo. Pero básicamente ese no es el versículo que vamos a leer. El versículo que vamos a enfocarnos va a ser Hebreos 9, y pues ustedes solo tienen que ir una paginita atrás, Hebreos 9, del 11 al 12, y dice lo siguiente, Hebreos 9, del 11 al 12, dice lo siguiente, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por la propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, está en el cielo, te damos gracias, Padre, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y Padre, te pedimos, Señor, de que sea la redención esta que tú hiciste, de que nos lleve al lugar santísimo y a la presencia de Dios. Padre, Señor, sea tú el que predique hoy y es en tu nombre que te adoramos. Amén. Este versículo lo que está hablando, ahí les puse a ustedes la palabra redención, porque muchas veces usted escucha estas palabras y uno dice, bueno, ¿y qué es eso? ¿Entiende? Y redención pues se traduce como lo que es la acción de salvar o ser salvo del pecado, error o maldad. Jesús compró la salvación con su sangre. Esto es lo que quiere decir la redención. El versículo este que acabamos de leer, lo que está dando a entender es de que Cristo, el sacrificio de Cristo es mayor de lo que ocurría en el tabernáculo. Pero Omar, ¿qué ocurría en el tabernáculo? Porque muchos de nosotros no sabemos. Bueno, aquí le voy a explicar, no se preocupe. Primero vamos a empezar con Números 19, 1 al 2. Y pues si usted no puede ir aquí se los voy a tener. Números 19, del 1 al 2, viene algo pues interesante, porque aquí es donde está el sacrificio. Aquí es donde vamos a hablar del sacrificio. No solamente el sacrificio, ¿qué se tiene que sacrificar? ¿Qué se tiene que dar para el perdón de los pecados? Y dice, después el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, y en el versículo 2,
dice lo siguiente, diciendo, papá, en el versículo 2, números 1 al 2, let's see, vamos a ir allá. Dice lo siguiente, este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una movilla a lanzana sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Esa palabra que ustedes miran, que dice novilla a lanzana, me gusta cómo suena en inglés, porque en inglés se le llama the red heifer. Se lo voy a decir en términos sencillos, una vaca roja. Sencillo. No como la vaquita que ustedes tienen en el papelito, porque ustedes saben y entienden que las vacas no son rojas. Las vacas son ¿de qué color? Blanco y negro. Una vaquita tiene otros colorcitos, algunas son negras, ¿okay? Pero las vacas no son rojas, ¿entienden? Entonces lo curioso del caso es de que Dios le está diciendo a ellos, ustedes tienen que buscar y ver una vaquita roja. ¿Qué es esta vaquita roja? La vaquita roja era un milagro que Dios ofrecía al pueblo de Israel, porque vamos a hablar de 2 sacrificios. Hay 2 sacrificios. Yo también le tengo una fotico aquí donde ustedes van a ver que llega un señor con una ovejita, ¿entendés? Y pues básicamente la ovejita lo que hacía era que, no es una caricatura, no es esa. Esta ovejita, pues básicamente, miren qué alegran este muchacho. Esta ovejita, acuérdense de que estaba el tabernáculo y alrededor estaba todo el pueblo de Israel. Cuando tú cometías un pecado, si tú matabas a alguien o caías en pecado, lo que tú tenías que hacer para que Dios te perdonara, tú tenías que agarrar el mejor, no vaca, sino que el mejor sheep, o la mejor ovejita que tú tenías, la más gordita, la más grande, porque básicamente ellos no usaban dinero, no tenían el sistema de dinero, y se iba a sacrificar, tú ibas a dar lo mejor, que era este animalito, y lo ibas a traer al tabernáculo, al sumo sacerdote, digamos al pastor, se llama the high priest, el sumo sacerdote. Tú lo llevabas, y lo que hacía el sumo sacerdote era de que básicamente agarraba este animalito y que le hacían ¿qué? Lo mataban, lo mataban porque básicamente la sangre de este animal y pues lo que es la carne del animal, lo que es el humo, el incienso, eso iba a hacer de que Dios perdonara tu pecado. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Este era el primer sacrificio, que era por tu pecado. Tú pecabas y básicamente el sacerdote tenía que hacer un, ritual, que no es ritual en sí, pero vamos a ver los pasos que él hacía. Luego, regresando a la vaquita roja era un sacrificio diferente, porque era, como les dije, un milagro de Dios, donde Dios hacía que milagrosamente naciera una vaca roja en medio del pueblo, no una vaca ya grande, era un chiquitito, un ternerito, y básicamente esta vaquita roja iba a servir para el pecado de todo el pueblo. Debe ser para todo el pueblo, por eso que era milagrosa, por eso era de color roja, para que los levitas, que eran los que tenían control del tabernáculo, pudieran identificar, esta es la que vamos a sacrificar una vez al año para el pecado, ya no personal, sino que el pecado de todo el pueblo. Si ustedes miran esta foto es bien interesante, porque en el 2009, milagrosamente nació una vaca roja en Israel. Cuando la vaquita roja nació en Israel, todos los judíos y los cristianos nos volvimos locos, ¿entiendes? O sea, ya les voy a decir por qué, más o menos. Los que están en mi clase saben ya, pero básicamente el judío se volvió, se enloqueció mucho porque dijo, Dios nos está diciendo que nació esta vaquita roja, esta es la vaquita que va a ser usada para construir el templo y todos los que saben la historia de que quieren construir el tercer templo y todo, y básicamente nació esta vaquita roja. Si ustedes miran, este judío, no es un judío ortodoxo, los judíos ortodoxos son más bravos, pero él tiene una lupa. ¿Qué creen ustedes que está haciendo con esa lupa? ¿Cómo? No solo eso, esa es buena, esto es lo que está haciendo. Cuando leímos el versículo, tiene que ser la vaquita roja que Dios les daba al pueblo de Israel, era perfecta, nacía sin manchas, nacía sin enfermedad. Era una vaca que no tenía nada, rasguños ni nada, era una vaquita perfecta, porque esa era la señal que le estaba dando a ellos de que ese era el que ellos van a sacrificar para el perdón de todo el pueblo. Entonces lo que están haciendo es que la están examinando. La vaquita que está en Israel nació perfecta. Entonces la están monitoreando y pues los cristianos estamos detrás ahí y todo, y a eso los dejo para otra clase, obviamente, otro sermón. Pero básicamente ese era el que ellos sacrificaban, obviamente para el sacrificio de lo que es el perdón de los pueblos. Luego de eso,
vamos a ir a lo que son sus papelitos y yo ahí más o menos les dije, ¿por qué? Porque yo miro, cuando yo miro el tabernáculo, yo miro a Cristo y es importante ver eso. Y primero vamos a empezar con algunas de las cosas que había dentro del tabernáculo. Y la primera que vamos a encontrar se llama el altar de bronce. El altar de bronce pues básicamente es el lugar de sacrificio. O sea, el altar de bronce, este que está aquí, digamos que es una parrilla, en otros términos es una parrilla, que aquí es donde se sacrificaban todos los animales. Básicamente ponían al animal, le cortaban básicamente el cuello, porque así mueren más rápido. Luego lo que hacía el sumo sacerdote era de que cocinaba el asado, ¿verdad? Como dicen ahí en Argentina, hacían el asado, y pues básicamente ese asado lo guardaba en una vasija y este asado empezaba a echar humo, y por eso ustedes se dan cuenta que muchas iglesias católicas tienen este incienso que se llama, que básicamente este humo que sale porque es la carne que se está todavía quemando y sale este incienso. Este incienso se usa para purificar el lugar que tú vas. Luego ellos guardaban la sangre, y ya les voy a decir qué hacían con la sangre. Entonces el sumo sacerdote guardaba dos cosas. Luego de eso, si nosotros vemos, pues Jesús fue el sumo sacerdote, obviamente que se dio. Jesús es el que se dio en un altar básicamente para el pecado de nosotros. Entonces vemos cómo las cosas del tabernáculo nos están llevando a lo que es a Cristo. Luego había la fuente, y la fuente lo que era una fuente de bronce, y pues básicamente estaba llena de agua. Y esto era porque después de que el sumo sacerdote sacrificaba el animal, básicamente lo que hacía era de que se tenía que lavar completamente, porque no podía entrar al tabernáculo con manchas de sangre. Entonces se tenía que lavar completamente. Cuando nosotros vemos esto, también vemos esto como el bautizo de Cristo, ¿me entendés? Porque ¿qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué es lo que hace? Que Él nos limpia obviamente del pecado. El Espíritu Santo hace de que se nos limpie el pecado, porque era pecado en el tabernáculo entrar obviamente con manchas de sangre. Entonces básicamente cuando nosotros vemos este artefacto, este símbolo en el tabernáculo, nos podemos dar cuenta cómo Cristo está ahí. ¿Por qué? Porque básicamente Dios le está dando a entender al pueblo de Israel que así como ellos miran que iban a hacer las cosas, así va a venir un Salvador, y ellos eran responsables también de identificarlo. Luego dice el candelabro de oro. Ok, el candelabro de oro pues es bien famoso, muchas iglesias lo tienen, y básicamente pues lo que era esto es de que este era un candelabro de siete pues luces, y básicamente algo que no les dije a ustedes es de que otro milagro que hacía Dios era de que la parrilla, el altar que yo le dije, y el fuego que tenía, era también un milagro de Dios, porque Dios los mantenía emprendidos. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos están en el desierto, ellos no tienen madera, ellos no saben cómo prender fuego. Entonces Dios milagrosamente prendía la parrilla, la tenía prendida siempre, y también este candelabro estaba siempre prendido. ¿Por qué aquí ya entramos al tabernáculo, aquí estamos adentro ya, y básicamente esto lo que hace es de que guía al sumo sacerdote a donde está un altar. Ya vamos a hablar de qué es altar. Ok, si el sumo sacerdote accidentalmente entra a lo que es donde está el arca del pacto, pues podía morir. Entonces esta luz lo que hacía de que lo guiaba él, obviamente, para que él pudiera ver y podía entrar. Así como cuando se va la luz ahí en los países de nosotros, la que prende uno la candela, y de hecho 1 o 2 candelas es suficiente para alumbrar un lugar. Esta tenía 7, o sea que estaba bien alumbrado. Y pues aquí es donde vemos la representación de Cristo también. Y pues vemos la representación de Cristo porque Él viene siendo lo que es la luz del mundo. Y pues en Juan, si nosotros vamos a Juan 8:12, en Juan 8:12 vamos a ver esta representación de Cristo. Y dice lo siguiente: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. ¿Se dieron cuenta? O sea, el mismo candelabro que hace de que el mismo sacerdote vaya a poner lo que es el sacrificio, es la misma representación es de que Cristo, porque Cristo es la luz que nos da a nosotros para básicamente hacer diferencia en los demás. Entonces vemos cómo los artículos del tabernáculo también van representando a Cristo. Luego de eso vamos a ver una mesa del pan. La mesa del pan era pues snow bread o la mesa del pan. Esto representaba comunión. Básicamente el sumo sacerdote, luego de entrar al tabernáculo, tenía que entrar a este lugar donde estaba la mesa, y básicamente él tenía que comer un pan. Y pues curiosamente ustedes saben de que en la cena Dios viene y parte el pan, ¿me entienden? Entonces viene el sumo sacerdote, y esto lo que significa es comunión. Y y vamos a ver en Juan 6:51. En Juan 6:51 podemos ver de que Cristo regresa a este pan, y miren lo que dice:
yo soy el pan vivo. ¿Entiendes? O sea, está volviendo otra vez lo que los mismos judíos ya conocían como la comunión en el tabernáculo. Decía, yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Básicamente está diciendo de que Él es el pan de vida. Volviendo a hacer otra representación a lo del tabernáculo. Jesús se las puso fácil a los judíos porque los judíos ya entendían todo esto. Ellos ya sabían todo esto. Luego estaba el altar de oro. Okay, aquí es donde viene el altar de oro. Y el altar de oro lo que hace es de que este es el incienso. ¿Se acuerdan de que les dije a ustedes de que el sumo sacerdote guardaba la carne, estaba asadita, y empezaba a echar humo? Y el sumo sacerdote entra a este está en la sala. Él se dirige a este lugar con el ternerito que tú trajiste y básicamente empieza a purificar lo que es este lugar. Por eso que ustedes miran que en muchas iglesias vienen esa purificación, porque es una representación del tabernáculo. Luego lo que va a hacer con la sangre del ternerito que tú trajiste es, con los dedos él iba a poner la sangre en estos 4 cuernos. Estos son 4 cuernitos que trae. Él iba a poner la sangre ahí y luego iba a lo que es básicamente columpiar lo que es este sacrificio, y este humo empezaba a salir por el lado de arriba. Y aquí es donde Dios sentía ese olor como fragancia, ese olor, ese sacrificio que se hizo, lo aceptaba, y básicamente ahí es donde tú tenías el perdón del pecado que tú cometiste. Y básicamente el sumo sacerdote regresaba y le decía a la persona, hey, Dios vio esto como olor fragante, ¿me entiendes? Entonces, esto se representa con las oraciones que Jesús hacía, porque básicamente este incienso subía a la presencia de Dios, y eso es lo que hacen las oraciones que nosotros hacemos, suben a la presencia de Dios. ¿Entiendes? No son oraciones de que se quedan aquí y uno dice, bueno, no pasó nada. Esto, así como el incienso subía a la presencia de Dios, las oraciones de nosotros también suben a la presencia de Dios, y es básicamente de lo que está hablando esta parte. Luego después de esto, no está en la fotico, pero después de eso hay un velo, y este es uno de los velos más importantes, porque este velo separa la sala grande donde estaban todas las cosas que yo les dije, y adentro de ese velo estaba el arca, y pues aquí está el arca del pacto, y básicamente aquí es donde la persona tiene que, digamos, el sumo sacerdote de cierta manera entraba una vez al año, ya con el sacrificio de la vaca roja, venía y pues básicamente él entraba, y aquí es donde él tiene una comunicación con Dios, aquí es donde él habla con Dios. De hecho, la persona, el sumo sacerdote que entraba, tenía que ser una persona totalmente, o sea, espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay récords afuera de la Biblia que hablan, que dicen de que hasta los mismos levitas le ponían una soga al sumo sacerdote, porque si él tenía un pecado y él entraba en este velo, lo que hacía Dios es que, porque tenía que ser una persona limpia la que entraba. Entonces, si la persona moría, si el sumo sacerdote moría, lo tenían que jalar porque nadie podía entrar. Entonces la persona entraba aquí con el sacrificio y él rociaba la sangre por encima de lo que es el arca del pacto. Omar, ¿qué había el arca del pacto? ¿Dónde están los de fundamentos? ¿Qué había? Los agarré, ¿eh? Habían 3 cosas. Dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón, estaba el pan que representaba ese maná en el que ellos comían siempre, y también estaban los famosos 10 mandamientos. O sea, esos 3 estaban dentro del arca del pacto. El arca del pacto era de madera, pero estaba rociada en oro, y básicamente aquí es donde aquí es donde el sumo sacerdote habla con Dios, y aquí es donde le dice, estos tipos están cosas serias, pero aquí está el sacrificio, y él lo aceptaba, y pues el perdón y pues básicamente Dios perdonaba a su pueblo. Leo, si nosotros vamos a la Biblia en Mateo 27, pues dice también algo interesante, porque también podemos ver el sacrificio de Cristo acá, y pues Mateo 27, 50, de 50 a 51, dice, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exaltó el Espíritu. Esto es cuando Jesús está siendo crucificado. Y luego el 51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Interesante lo que está acá. ¿Se acuerdan que les dije el velo? Este era el velo que separaba la sala principal de lo que era el arca del pacto.
Cuando Cristo muere en la cruz, ya el tabernáculo se transforma en un templo. Ustedes conocen de que tenía el templo que construyó Salomón y pues básicamente el templo que también construyó el rey Herodes, que fue el mismo que Jesús vio. Y pues cuando Cristo muere en la cruz, el velo se rompe de arriba y hacia abajo. Y los que han visto la pasión de Cristo, ustedes miran esa escena donde empieza a temblar y cae una gotita de agua, ¿va? Empieza a temblar y todo, y pues miran de que el velo se empieza a romper. ¿Por qué se rompe el velo, Omar? Porque esta es la primera vez que Dios sale del templo, porque la presencia de Dios no estaba en todos lados, estaba en un solo lugar. Pero cuando Cristo muere y ese sacrificio se da, Dios sale del templo y Él se hace accesible a todo el mundo en todas partes del mundo, no solamente en Jerusalén, sino de que en todas partes del mundo. Entonces, eso es importante porque el velo se rompe y aquí es donde nos damos cuenta de que obviamente Cristo era el sacrificio perfecto. Entonces, pero el tabernáculo en sí no hizo nada. El tabernáculo no hace nada y es por una razón bien sencilla. La persona pudo haber pecado, regresando atrás en el tabernáculo, la persona pudo haber cometido un pecado, matar a alguien, digamos, traer su sacrificio y el sumo sacerdote pudo haber hecho todo este proceso que tenía que hacer. Pero después la persona regresaba sin ningún cambio, porque lo único que recibió fue perdón, pero su vida no cambió. O sea que la persona puede volver a cometer el mismo error porque el sacrificio que hacía básicamente no cambiaba la vida de él en absoluto, no tenía nada. A veces, y pues muchas veces creamos nuestro propio tabernáculo. Muchas veces nosotros creamos nuestro propio tabernáculo porque básicamente hacemos que las cosas que nosotros actuamos básicamente nos hacen llevar de que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Me entendés? ¿Para qué voy a ir allá? ¿Me entendés? Hay una gran diferencia de ir al tabernáculo y ir a la cruz. Ir al tabernáculo y decir, bueno, yo solo me voy a ir a sentar y pues yo no voy a hacer nada. Eso no te va a cambiar nada. Eso no va a cambiar nada. Pero bueno, tú dices, bueno, voy a servir y pues básicamente dar mi vida a Cristo. Eso es ir a la cruz. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no ir al tabernáculo, básicamente porque ir al tabernáculo no cambiaba absolutamente nada. El estado de la persona, aunque recibiera perdón de Dios, no cambiaba en nada. Pero cuando tú recibes a Cristo, tu mentalidad cambia, tu corazón cambia, porque el Espíritu Santo hace que todo cambie. Entonces hay una gran diferencia entre ir al tabernáculo y obviamente ir a la cruz. Entonces no tenemos que ir a asegurar nosotros de ir a la cruz. Nosotros vamos a ver en 1 de Juan 1.7, en 1 de Juan 1.7, en 1 Juan 1.7, si la tenés ahí, dice, mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Eso todo el mundo ya hemos escuchado, hasta canciones escuchamos de ese. Pero mira lo que dice después. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se dan cuenta? La sangre de Cristo sí te limpia del pecado, pero la sangre que tú traías al tabernáculo no te cambiaba, no te limpiaba del pecado. Tú solo recibías, no te cambiaba tu vida. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque muchas veces nosotros hacemos nuestro símbolo, el tabernáculo, y una persona puede hasta ser ministro, venir a la iglesia, servir y todo, y simplemente tomarla como su tabernáculo, y básicamente eso es un símbolo, eso no representaba absolutamente nada, todo ese sacrificio, eso no representaba nada, porque el estado de la persona no cambiaba, pero aquí, en la sangre de Cristo, nosotros vemos que sí, las cosas cambian. Muchos vemos y creamos nuestro propio tabernáculo, como que les había dicho, y pues son símbolos. Y pues el tabernáculo, pues básicamente Dios quería tener una relación con ellos, pero hubo un tiempo de que pues el mismo Dios hasta se enojó, y pues esto lo podemos ver en Isaías 29:13, donde el mismo Dios pues se enoja con el pueblo, porque Dios ya estaba cansado básicamente de que todo fuera un tabernáculo, todo fuera un sistema. Entonces, el corazón de la gente se volteó y ya solo era un ritual, y pues nosotros podemos ver en Isaías 29:13, Isaías 29:13 dice lo siguiente, bueno, yo lo tengo acá, dice, estas personas se acercan a mí con su boca y me honran con sus labios. Ahí está, por tanto, este pueblo se acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero alejan de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria.
se dan cuenta cómo el mismo Dios, el mismo Dios se cansa del pueblo, porque la gente lo que hacía era que, traigamos el ternerito ahí, y esperaba, ya lo sacrificó, ya lo hicieron, ok, ya, perdón, y ya se iban, y su estado no cambiaba, eso no hacía nada. Entonces muchas veces nosotros como cristianos, incluyéndome a mí, ¿me entendés?, hacemos esto como un ritual, ¿me entendés? Y mira, regresando otra vez al versículo, porque a mí me encanta el final, a Isaías, como dice, me honran de labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Tengamos cuidado de agarrarlo como tradición. No agarremos las cosas de Cristo, el cristianismo, como una tradición. Yo solo me tengo que ir a sentar. Yo solo tengo que ir ahí. Me tengo que vestir bonito para ir. No, tiene que hacer algo que cambie tu vida, algo que traiga acción. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado a no tener excusas, ¿me entiendes? A no ir al tabernáculo, como le digo, sino que tenemos que ir a la cruz. La salvación no está dada por obras, ¿me entiendes? Esa es otra cosa, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, pero yo le doy a la iglesia, yo obro ahí, ¿me entiendes? Yo vengo a cambiar el techo, a pintar y todo. O sea, yo estoy haciendo obras. Pero mira cómo dice Efesios 2:8, Efesios 2 del 8 al 10, dice algo interesante sobre lo que son las obras y nosotros tenemos que tener cuidado. Mira, dice, porque por gracia haber sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Luego el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Básicamente no se trata de hacer buenas obras, no se trata de hacer las cosas bien, sino que se trata de que tú sigas a Cristo de verdad. Entonces las obras no te llevan a nada. Estas obras, estos símbolos que había en el tabernáculo eran simplemente símbolos, no representaban nada. Y pues yo no sé cuántos de ustedes se les ha ocurrido lo que es pensar en adopción. No sé cuánto. Algunas personas dicen, bueno, yo voy a adoptar a alguien. Y bueno, aquí en Estados Unidos es un proceso difícil lo que es la adopción, pero básicamente eso es lo que vemos en Cristo. En Cristo nosotros lo que vemos es una adopción. ¿Por qué adopción, Omar? Sencillo, porque nosotros obviamente no somos el pueblo de Dios. O sea, yo no soy judío, yo nací en Centroamérica, yo no soy parte de lo que Dios escogió. Pero por la causa de Cristo, nosotros somos como se nos llaman los gentiles, que los gentiles básicamente quiere decir de que sos una persona que fuiste adoptada, porque el sacrificio de Cristo te hace ahora a ti ser parte de lo que es el reino de Dios, de lo que esta salvación. Y pues la adopción, obviamente Jesús me hizo parte de su familia. Y pues yo sé de que esto tiene una línea bien finita y uno tiene que tener algo de cuidado en esta línea fina porque muchas veces trae confusión. Por ejemplo, tú vas a escuchar personas que te dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, tranquilo, todo va a estar bien, haz todo lo que vos querás porque absolutamente somos hijos de Dios. Esa frase que las personas dicen está mal, no tiene ninguna fundación. O sea, yo no puedo básicamente decir de que somos hijos de Dios. O sea, yo no puedo proclamarme, decir, comadrita, yo soy hijo de Dios, que Dios es bueno, que yo voy a hacer las cosas aquí, porque la verdad es de que bíblicamente no todos son hijos de Dios. Ya les voy a enseñar a ustedes, y eso está en el versículo. Si nosotros vamos a Juan 1, del 12 al 13, dice lo siguiente sobre quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Dice, pero a todos los que le recibieron, ¿se da cuenta? A todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A todo el mundo. Dice, a los que ¿qué? A los que le recibieron. Eso quiere decir de que no todo el mundo es hijo de Dios. O sea, esa es una mentira. Nosotros no somos hijos de Dios. Nosotros somos creación de Dios. Eso es diferente. Todos nosotros, los humanos, hombres y mujeres, somos creación. Dios nos creó. Pero no todos son hijos de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos, yo soy hijo de Dios, cuando bíblicamente tal vez no lo son, porque dice, pero a todos los que le recibieron les dio derecho a llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y luego el texto dice que no nacieron de sangre. ¿Se dio cuenta?
O sea, ya no está hablando de los judíos, no, está incluyendo a nosotros. O sea, porque tú no fuiste judío no quiere decir de que no sos parte. Claro, por la sangre de Cristo dice, por los que no nacieron en sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, nosotros nos damos cuenta que tenemos que tener cuidado cuando decimos, yo soy hijo de Dios, cuando en verdad pueda que no lo sea. O sea, y mi pregunta es, o sea, ¿cuántos de ustedes están seguros que pueden decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios? O sea, ¿cuántos pueden decir? Y básicamente es algo que nosotros tenemos que analizar bien en nuestras vidas, porque no es algo que básicamente tú te proclamas, sino de que tú tienes que recibirlo, tú tienes que básicamente vivir lo que predicas, tú puedes vivir lo que tú haces. No se crean que porque aquí un pastor se viene y predica y pues nosotros estamos acá arriba y pues tenemos todas las luces y dice, bueno, usted tiene que portar bien, pero no, de hecho la iglesia, lo que es la iglesia en sí no se muestra aquí adentro, sino que se muestra afuera. O sea que la iglesia Oreb se muestra donde ustedes trabajan, la iglesia Oreb se refleja en lo que ustedes hacen afuera, en lo que ustedes, en cómo sus amigos, qué opinión tiene tu amigo del trabajo de ti, qué opinión tiene tu amigo de la escuela de ti. Ahí es donde está la iglesia Oreb, no acá, porque acá todos nos portamos bien, aquí todo es bonito y todo tranquilo, pero no es eso, se refiere a lo que es afuera. Eso es ir al tabernáculo, decir, bueno, yo solo vengo acá y me siento y hago las cosas. Eso es ir al tabernáculo, pero nosotros tenemos que ir a la cruz en vez de ir al tabernáculo. Por eso que les digo de que Cristo es totalmente mayor y más grande que lo que es un tabernáculo. Y pues, regresando a la vaquita roja que yo le dije a usted, regresando a esta vaquita famosa, que en Israel es bien famosa, usted la va a ver. Yo me acuerdo que yo la vi en el 2012, y cuando la vi en el 2012, era una cola, mano. O sea, yo esperé 2 horas solo para verla y no tomar fotos, porque no te dejan tomar fotos. Yo te dije, no picture, te dicen. Ok. Entonces tú vas y básicamente, les voy a decir lo interesante de esta vaquita roja. Les dije a ustedes que era un milagro, ¿verdad? Les dije que era un milagro de que Dios ponía para que los levitas, los mismos israelitas, identificaran a dónde está esta vaquita, porque esta es la vaquita que nos va a nosotros a limpiar del pecado. Curiosamente, yo siempre relaciono esta vaquita con Cristo. Le voy a decir por qué. Porque Dios no les dijo a ellos qué fecha iba a venir Cristo. En la vaquita roja Él no les decía qué fecha iba a salir. Dios solo se la ponía y ellos tenían que buscarla, aceptarla, identificarla. Cuando Cristo viene y nace por la Virgen María, básicamente está haciendo lo mismo que hacía este ternerito rojo, que básicamente nació, pero no les dijo cuándo. El mismo israelita era responsable de básicamente saber quién era su Mesías, identificarlo. Y como ustedes saben la historia, muchos no lo pudieron identificar y se perdieron de esa bendición. Entonces esta vaquita roja lo que hace básicamente es una representación de Cristo, porque esta era la que se usaba para el perdón de todo el pueblo. Pero la sangre de Cristo es la que nos da perdón y acceso a Dios. Entonces, por eso que le digo de que Cristo es mayor que el tabernáculo. Cristo es supremamente mayor del tabernáculo y pues tenemos que entender esas cosas, ¿me entiendes? Y pues el Señor tiene que básicamente, tiene que bajar Él para alcanzarnos, y es cuando Él viene en la encarnación y Él nos alcanza a nosotros por el poder de Cristo. Y pues la salvación pues obviamente viene siendo un regalo, pues un regalo eterno. Esto es algo, el sistema de tabernáculo, eso no daba salvación eterna, eso solo era temporal. Eso solo era algo que pasaba. Pero lo que es el sacrificio de Cristo, viene siendo básicamente un regalo eterno. Y básicamente, ustedes saben de que la transición de tabernáculo y templo, básicamente toda esta transición, porque son básicamente lo mismo, el templo se hacía lo mismo, nada más que un templo era una escala mayor, ¿me entiendes? Era un edificio ya grande y todo. Y pues básicamente Dios también, Jesús nos enseña a nosotros en muchas escrituras de cómo tenemos que nosotros cuidar nuestro templo, porque ya el templo ya se transforma en ti. Ya tú llevas esa presencia. ¿Por qué? Porque ya Dios se salió del templo. Ahora entra en ti y ahora tú eres el templo. Entonces, ese lugar que yo le dije del altar, del arca del pacto, la tienes en tu corazón. Ahí está. O sea, tú eres responsable si tú aceptaste lo que es el sacrificio. Si tú básicamente
tienes una comunión con Dios, como era este pan, si tú eres la luz del mundo, como era la menora que hacía de que el sumo sacerdote entrara, si tú oras, como era el incienso de que hacía de que la persona se elevara todo este humo en presencia de Dios, y tú eres responsable de eso, entonces tú eres el templo de Dios ahora, hoy en día. Entonces yo siempre le digo a los jóvenes, ¿verdad? Porque con los jóvenes pues debatimos mucho en la célula y todo, ¿verdad? O sea, ellos aquí no hablan, pero cuando estamos en la célula, ellos hablan mucho. Y pues le estaba diciendo un día sobre los tatuajes, va, qué cool, ¿me entendés? Qué macizo andar un tatuaje y todo. Y pues yo le estaba hablando de cómo era lo del templo y todo. Yo siempre le digo algo, y tal vez ese es para otro tema, pero básicamente yo le estaba diciendo a ellos que imagínate el templo de Dios, y en veces yo se los llevo, está el templo de Dios. Ese templo de Dios tenía que estar limpio, se tenía que ver bien, lo mantenían y todo. Digamos que vamos al templo de Dios y yo pongo y agarro un spray, ¿sí? Y le hago, Dios es bueno. Imagínense que en las paredes yo escribo, Dios es bueno. O sea, yo no estoy escribiendo nada malo, o sea, yo estoy poniendo de que Dios es bueno. Pero si lo escribo en las paredes del templo, se va a ver feo, no se va a ver bien. Por más que diga algo bueno, se mira mal. El judío me mata ahí mismo, porque el judío va a decir, ¿cómo estás manchando vos algo tan sagrado como es el templo? ¿Por qué? Porque tu cuerpo viene siendo ese templo. Entonces, muchas veces, aunque yo me ponga un tatuaje que diga, Dios es bueno, ¿entendés? Básicamente, ¿qué estoy haciendo yo? Básicamente estoy manchando, por muy bueno que sea, estoy manchando, pero ya eso vamos a hablar, ese es otro tema, pero muchas veces les digo a ellos que tengamos cuidado en lo que nosotros hacemos con nuestro templo. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué va a ser nuestro templo. Yo les dije a ustedes que yo les traigo un regalo. Ustedes se dan cuenta que yo predico rápido. Yo no, el pastor se lleva. Saludos al pastor que ve que me está viendo. Entonces, quería traerle a ustedes este tema del tabernáculo, porque también muchas veces, incluyéndome a mí, no lo leemos, no lo vemos. Y una de las cosas que yo siempre que leo el Antiguo Testamento, siempre miro a Cristo en todos lados. En todos lados tú miras a Cristo. ¿Cómo va a venir las cosas? El tabernáculo es un excelente, ¿me entendés? Es perfecto para que nosotros vemos todo lo que se hacía, porque ese era el sacrificio de Cristo. Pero como les digo, yo les voy a invitar a algo, y pues yo no sé cuántos de ustedes, después de haber visto eso, básicamente entendemos lo que es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios significa de que tú básicamente dejas que Él entre en ti. Como le digo, no todos somos hijos de Dios, no todos lo somos creación de Dios. Y yo no sé si tú básicamente, yo estoy hablando aquí diciendo, pero ese no es el punto aquí no es venir y predicar y hablar y hacer las cosas. El punto es sencillo, si eres tú hijo de Dios. Hermanos, vamos a orar. Bueno, sí, espero que esta prédica haya sido de bendición. Y pues puntos a aclarar que en el Antiguo Testamento, claro, Dios tenía su comunicación y su relación con el pueblo de Israel, pero también nosotros nos damos cuenta la importancia de lo que es recibir a Cristo en nuestros corazones. Hablamos también porque no todos somos hijos de Dios, solo aquellos que lo han recibido pueden decir que son hijos de Dios. Nosotros somos creación de Dios, pero esas son dos cosas totalmente diferentes. Si tú viste esta prédica y de cierta manera tú fuiste impactado, te gustó, o básicamente tú tienes alguna duda, yo quiero que tú me mandes un mensaje aquí en Instagram, en Facebook o en Twitter. Yo les recomiendo Instagram porque es más rápido, porque si tú tienes una decisión que hacer, si tú quieres recibir a Cristo y tú quieres hablar de eso o tienes alguna duda, mándame un mensaje para yo ponerte rápidamente en una iglesia y podamos hablar y conocernos más de eso. Señores, gracias por haber visto esta prédica, y como les digo siempre, la única manera de llegar al cielo es cuando tú recibes a Cristo. Señores, gracias y hasta el próximo video. Bye bye.